Vamos a empezar, damos la bienvenida a todos los que estáis aquí presentes en este estudio, todo lo que nos vais a estar viendo por algún medio visual. Así que bueno, pues vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Así que Patricio, tú que vas a estar de sustituto, por favor, puedes orar. Bueno, Oh, Dios, nos Padre, bendice, Jesús. te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios. Te pedimos perdón. Nos pedimos que tu espíritu y el nuestro, Señor, seamos uno. Que nuestra mente y tu mente hoy sean uno, Señor. Que nuestra sensibilidad, nuestros oídos, nuestros ojos se abran, mi Dios, este momento a tu palabra, mi Dios, lo que quieras sembrar hoy en nuestro corazón y hagas que traiga fruto a nuestra vida para nosotros y para compartirlo, fruto en abundancia, Señor. Dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Te damos las gracias por tener el honor de estar en tu presencia, Señor. Y oramos para que este tiempo, Señor, sea grato, Señor, para nosotros y podamos traer fruto todo el tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén. Amén y amén, 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 amén. Las gafitas. Bueno, vamos empezando a leer Hechos. Estamos en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. 6. Capítulo 6 ya, ¿no? Sí. Ya hemos dado el 5. Terminábamos el 5 con el verso 42 del capítulo 5, que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Vale? Una vez más, la iglesia no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. De verdad. Y esto pues nos habla de muchos conflictos que hay, que muchas veces surgen porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que enseñar. Nosotros estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. Estamos aquí para predicar a Jesucristo a otras personas. Y eso es lo que se tiene que dedicar la iglesia. Salían al templo, salían al lugar donde se juntaba la gente, compartían, enseñaban. Ya estuvimos viendo en este capítulo cómo los milagros, cómo estaban, cómo se movían. Pues, ¿por qué? Porque había un accionamiento y porque la iglesia estaba a piñón fijo. Y aunque hubiese persecución, aunque hubiese lo que hubiese, estaban y volvían a hacer lo que tenían que hacer. Nosotros no podemos dejar de hacer aquello lo que tenemos que hacer. Y estas dos palabras lo definen muy bien: enseñar y predicar. Enseñar y predicar. Hacer discípulos y de hacer discípulos a las naciones. Es decir, predicar el arrepentimiento, predicar la reconciliación con Dios. Predicar es una forma de anunciar el Evangelio, pero luego aquellos que creen les tenemos que enseñar, les tenemos que formar. Y esto tiene que ser así. Siempre volvemos a repetir lo mismo, como vamos a ver aquí, que es un principio. La iglesia tiene que hacer discípulos. Yo lo compartí el domingo, lo comparto muchas veces. Está muy bien que tengamos nuestros amigos en la iglesia, está muy bien que tengamos nuestras buenas relaciones en la iglesia, pero lo fundamental de todo es que discipulemos a las personas. Que estemos preocupados de ser personas de referencia, que otros puedan ver en nosotros personas de cambio, personas de vida, personas de luz. Que otros puedan reconocer a Cristo en nosotros, que podamos enseñar a otros. ¿Por qué? Porque mira, seguramente competir como personas, competir con nuestras aficiones, con nuestras costumbres, con con nuestro ocio, pues seguramente que haya personas que lo hagan mucho mejor que nosotros. Cualquiera ahí fuera puede encontrar un buen amigo, un buen compañero para jugar al fútbol, un buen compañero para ir a montar en bicicleta, para ir de compras, para charlar, para tomar un café que se dice, o tomarse una merienda. Pues puede sí. Pero ahora, encontrar una persona que realmente comparta la palabra contigo, la enseñe y tal, no lo vas a encontrar fuera. ¿Quién les va a enseñar de Jesús? ¿Quién oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Bien, ¿cómo creerán? ¿Cómo va a pasar todo eso? Yo soy el que lo tiene. Habrá otras mejores personas que monten en bicicleta mejor que yo, pues fíjate si hay, o que jueguen al fútbol, o que gasten de compras, o que entiendan de moda, de complemento, de mil cosas. Pero realmente lo que yo tengo es lo que tengo en Cristo Jesús y lo que soy. Yo tengo la palabra. Y si no tengo mucho más, al menos tengo el recurso de mi experiencia con Cristo,
de lo que Cristo ha hecho en mi vida, y eso es lo que yo tengo que estar preocupado de compartir, no de ser aceptado, de tener buenos amigos. Si es así, mucho mejor, porque el bien relacionado te va a permitir otras cosas. Entonces, entramos directamente, ya nos vamos en al capítulo 6, que empieza así, y vamos a tocar el tema en esta hora, el tema del diaconado. Así que por favor vamos leyendo ahí a partir de Mari Carmen, por favor vamos leyendo 2 versículos de 2 en 2 hasta el 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Evelyn. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, y a Timón, a Parmenas. te han tocado lo mejor de todo el libro. A Parmenas. Nombres de esto que ya no se conocen. Y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles aquellos a quienes orándolos impusieron las manos. Hasta ahí. El 7. Lee Jenny, lee tú, Jenny. Estoy cansado, padre. Corriendo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. No, ya está. No, hasta el 7. Luego ya. Hasta el 7. Ahí. Te estaba emocionando ya. Bueno, vamos a ver, como siempre, algunos principios que podamos sacar en líneas generales de esto que hemos leído ahora. A ver, así, conclusiones en una frase. Igual la Biblia sí. Conclusiones en alguna frase que podamos ir sacando de todo esto que hemos leído. Venga, del principio. Cosas que nos estén llamando la atención, que sobresalgan de este pasaje. De que por visto estaban los obreros no priorizando, sino que tenían más trabajo en el servir que en el compartir la palabra. Entonces ya le dieron prioridad al compartir y para que delegaran a otros para servir. Que las personas que servían tenían que estar también llenas del Espíritu Santo. Bien. Que tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo que usted acaba de decir, no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y que eran gente, como decíamos en la clase pasada, que eran gente del pueblo, pero que tenían que estar llenas del Espíritu Santo y tenían que ser de testimonio. La perseverancia de la oración es importante. La perseverancia de la oración. Hay un principio que se ha movido mucho en las iglesias, sobre todo en las iglesias evangélicas, y hemos aprendido muchos de nosotros así. Es decir, la obra social no nos tiene que robar todas las fuerzas, en base a este texto. ¿Vale? Entonces, muchas iglesias no han hecho obra social. La obra social entre las iglesias evangélicas viene a ser parte de la obra pues de hace quizá, no sé, 20 años para acá o 20, 25 años hasta aquí. No se hacía, porque no se consideraba y se daba valor a todo este concepto de iglesia, de que hay que ocuparse de la oración y de la Biblia. También por el mismo argumento que hemos utilizado al principio. Es decir, siempre se decía, bueno, fuera les van a dar de comer, les van a dar arroz, les van a dar comida,
pero la palabra no se la podemos dar nada más que nosotros. Ahora, nota que hay algo importante aquí, ¿no? Dice que el número de los discípulos crecía, es decir, la iglesia estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero ¿qué estaba haciendo ya la iglesia? Es decir, no es que ellos llegan a una visión, no es que ellos llegan a una visión para hacer y se juntan en una asamblea y deciden empezar a hacer una obra social, ¿bien? Sino que ya la iglesia nace, ya hemos visto el capítulo 5, donde todos venían, y el capítulo 4, donde venían y ponían sus dineros, venían sus bienes a los pies de los apóstoles para que la iglesia los pudiese utilizar. Es decir, la iglesia ya nace con una generosidad importante. La iglesia tiene lo que pongamos nosotros, y eso es importante. Es decir, el valor que tiene la congregación en todas las áreas, depende de lo que tú pongas. Hasta la presencia de Dios no es un viento que viene y que depende del aire de donde sople sería la presencia de Dios o no. Según estemos enchufados nosotros, así lo vamos a traer. Entonces, la iglesia tiene lo que tú das, y económicamente es así. Una iglesia pobre, pues porque no hay más. Sino una iglesia espléndida y próspera, ¿por qué? Pues porque hay generosidad en el que da y en el que pone. Una iglesia que aprende mucho en la palabra, pues porque es una iglesia que enseña, que se esfuerza por enseñar. Entonces, ya de por sí la iglesia había trabajo. Entonces, había una murmuración entre los griegos contra los hebreos porque las viudas de aquellos estaban desatendidas en la distribución diaria. Había obra social, pero lo que ocurría es que el trabajo social no se estaba haciendo. No se estaba haciendo porque había que dedicarse también, como es lógico y como es normal, al tiempo de oración, al tiempo de buscar a Dios, al tiempo de preparar la palabra. Es decir, el mundo espiritual hay que dedicarle tiempo. Si tú quieres crecer en lo espiritual, le tienes que dedicar tiempo. Si tú quieres crecer y tú necesitas descansar, si quieres engordar, comes. Si quieres descansar, duermes. Y si quieres crecer en lo espiritual, pues tendrás que buscar al Señor en oración. Bien, entonces no daba para sí. ¿Quién tenía que hacer esta obra? Pues aquí, por lo que entendemos, los apóstoles, sobre todo, tenían que estar presentes en ello, ¿vale? Entonces, más detalles que vamos a encontrarnos con ello, como algunos habéis dicho, bien habéis dicho. Entonces, los 12 convocaron a la multitud, ¿vale? La democracia no es un invento de este tiempo. Estamos viendo una iglesia que participa en sus decisiones, en sus conocimientos, que realmente está abierta a todas las cosas, y entonces se está planteando una necesidad, ¿vale? De esto nosotros también tenemos que aprender, ¿vale? Entonces, la iglesia convoca a la multitud de los discípulos y dicen, ahora, algunos detalles de ese tema. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y dice así, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu. Ahora vamos a ver eso. Del Espíritu Santo de sabiduría, quienes se encarguen de este trabajo. No dice de este servicio, porque yo últimamente estoy a vueltas con esto. No dice de este servicio, dice de este. Paga 50 euros. Sino de este trabajo. De este trabajo. Hoy en nuestro estudio de SEAN, en el libro 4, estábamos tocando precisamente el tema que estábamos hablando es la historia, la parábola o la narración del joven rico que quiere seguir a Jesucristo. Señor, yo quiero seguirte, yo he guardado mis mandamientos, he guardado la palabra desde niño, bla, 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 bla. Y Jesús le dice, pero una cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos viendo cómo por alguna razón, muchas veces todo aquello, nosotros, algo que tenemos que tener mucho, a ver cómo explicarlo, no cuidado de miedo, no cuidado de sentirnos con pecado, condenados. Nosotros tenemos que poner mucho en valor cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras circunstancias, qué posición tiene el trabajo, o mejor dicho, porque se supone que trabajamos para tener dinero, ¿o no? O alguno trabaja porque se aburre en casa.
Yo creo que no. Trabajamos porque necesitamos dinero y para suplir los gastos. Dicho esto, el trabajo, es decir, servir a Dios, quiero dejar esto claro, es un trabajo. Tan digno como el que repara coches, como el que vende seguros, como el que está en un banco, como el que limpia una casa, planta un pino o atiende a una persona en una consulta. Es un trabajo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros a veces, para priorizar las cosas, entendemos que las cosas que se hacen en la iglesia tienen un estado menor, tienen un valor menor. Es un servicio, entonces es algo que yo acoplo a mi vida, pero no forma parte de mi concepto de lo que es el trabajo. El trabajo es una cosa, la iglesia es otra. Y eso está en nuestra cabeza y está en nuestro corazón. Por eso muchas veces, por eso como digo, ocurre alguna cosa. Si yo no estoy pidiendo que justifiquemos, no estamos pidiendo que justifiquemos que no podemos estar. Pero lo que tenemos que poner en valor es decir, si lo que yo hago porque es trabajo. Porque aquí muchas cosas, pasar la aspiradora es un trabajo. Al final estar enseñando a los niños, pues los maestros en los colegios es lo que hacen. Y es un trabajo y cobran por ello. O estar en una recepción es un trabajo. O el dar una conferencia, llamarlo mensaje, es un trabajo. Entonces, por eso fuera. Entonces la iglesia realmente, con un contenido espiritual principalmente, que es lo que estamos viendo aquí, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de virtud, hombres de verdad, pero todos estamos desarrollando un trabajo. Entonces, no debemos de menospreciar, una de las cosas también que estamos aprendiendo aquí con esto es que no debemos de menospreciar que las cosas de Dios son importantes. Y los griegos critican y dicen, a ver, tanto rollo y tanto hablar de Dios, pero al final vosotros a vuestra viuda las tenéis desatendidas. Los apóstoles dicen, a ver, les tenemos desatendidos porque no damos abasto. No podemos estar dedicados a la oración, el ayuno y encima pues tener que hacer la comida y atender las mesas con todos los conflictos que había y todos los problemas. Porque no había seguridad social. Y porque como en muchas culturas pasa, al final, Pablo luego cuando habla a Timoteo en el capítulo 5, le está hablando y le está diciendo, habla de las viudas, habla del trabajo, habla de atender y de cuidar a las personas como corresponde. Pero nosotros es un trabajo que la iglesia tiene que hacer. Es decir, no es una opción. Y a veces yo, como aquí en la iglesia Manantiales lo digo, hermanos, es que a veces no llegamos a entender que esto no es una opción para nosotros. Que la obra social no es un capricho. Que las misiones no es un capricho de alguien que ha tenido una visión y ni siquiera es cuestión de un visionario. Yo alguno puede decir, bueno, es que el pastor vuestro, es que, bueno, fueron otros tiempos a lo mejor. No, es que es una responsabilidad. Yo digo que tiene una responsabilidad con el que no tiene. También es cierto que no estoy aquí para regalar comida y tiempo. Es cierto que aquí estaba haciéndose una obra social, sobre todo a los de la familia de la fe. Sobre todo a aquellos que estaban cercanos a nosotros, que también es una cosa importante. Bien. Ahora, nosotros en nuestros contextos, en un Boadilla, en una España, donde a pesar de todas las crisis y todo lo que nos digan, pues tenemos trabajo, vamos ganando, vamos saliendo adelante, donde algunos habéis dejado vuestra tierra por falta de trabajo, por escasez, buscando una tierra mejor y una mejor forma de vida, evidentemente se vive mejor. Pero aquí hay una cultura del trabajo muy fuerte, que a veces nos distorsiona nuestro concepto del diaconado. O sea, el diaconado en la iglesia no es lo que sobra. No es como a veces algunos hermanos piensan, bueno, el que no vale para otra cosa que friegue en la iglesia. No, eso no funciona así. Evidentemente, pues, hay que verlo, hay que ver cómo son todas las cosas. Eso funciona, es decir, la iglesia tiene que saber hacer su trabajo. Y es un trabajo. Es un trabajo lo que yo puedo hacer, en lo que mi esposa puede hacer, lo que Julia puede hacer en la iglesia, lo que él puede hacer, es un trabajo. Entonces tenemos que sacar ese vocabulario y decir, yo no puedo ir porque tengo que trabajar. Y entonces lo que hacemos aquí, bueno, puede ser que sea una reunión, entonces lo que hacemos aquí es un trabajo, pero estamos trabajando para el reino. Amén. Estamos trabajando para hacer la obra de Dios.
¿Tú estás trabajando para qué? ¿Para levantar un negocio si le tienes? ¿Estás trabajando para eso, para ganar dinero? ¿O estás trabajando para una empresa que en definitiva qué es lo que quiere? Ganar dinero. Y te van a dar una bendición. Te van a dar una bendición económica por ese trabajo. Nosotros sabemos que no solamente trabajamos por la comida y la bebida que perecen. Dice la Escritura, estamos trabajando por otras cosas. Y eso es un principio del diaconado. Nosotros no podemos estar, o no debemos. Y como digo, no se trata esto de sentirte mal, sentirte pecador, pecadora. Porque no uno no puede estar. Pero tú esas cosas las tienes que valorar. Y decir, a ver, yo ese trabajo que voy a escoger aquí ahora, me van a dar 20 euros más, pero me impide ir a mi clase de discipulado. Me impiden que el domingo llegue. ¿Me compensa realmente mis 20 euros más? ¿Me compensa esto? No, tengo que dejar de hacer esto, porque eso, y ¿sabéis? Es un desgaste tremendo para que una iglesia crezca. Claro, entramos en los ejemplos, que yo también esto lo he compartido en alguna ocasión. Entramos en ejemplos de iglesias, de países y de lugares donde la iglesia cristiana evangélica lleva 500 años, 400 años. Entonces la iglesia no lleva ese tiempo. Entonces son 4.000 personas, son 5.000 personas que diezman, que dan ofrendas. Y entonces ¿qué hacen? Bueno, profesionalizan la iglesia. Pagan por limpiar, pagan por cuidar niños, pagan por todo esto, pero aún así, generalmente las iglesias que yo al menos conozco, algunas no, pero siempre tiene que haber un remanente de personas que tienen buen testimonio, que saben hacer las cosas, que saben enseñar al Señor, que saben enseñar del Señor y saben compartir de la palabra. Y personas que están llenas del Espíritu Santo, porque si no, es una persona que no está llena del Espíritu Santo. Entonces, tan importantes. ¿Y por qué? Porque la iglesia tiene que saber liberar también a su gente para la obra de Dios. Si nosotros no trabajamos en la iglesia, si no damos, pero claro, estamos viendo en un proceso. O sea, que estamos viendo el proceso de los hechos, estamos viendo cómo son obedientes a la palabra de Jesús. La obediencia les lleva a esperar y hacer lo que Él dice. La obediencia les lleva a estar esperando en oración, buscando de Dios. ¿Vale? Dios envía al Espíritu Santo, el ayudador. Amén. El que viene a llevarte, a traerte a toda verdad, a toda bendición. Y entonces a partir de ahí va viniendo y va fluyendo todo. Es decir, y hemos visto cómo no solamente, sino que luego se convierte la gente. Y eso hace, y el Espíritu despierta a las personas. No les olvidan a los padres, es decir, tú te has convertido, ¿cuánto dinero tienes? Venga, una declaración de tu renta. No sé cómo sería aquello. Me imagino que el panadero daría panes. Me imagino que el carpintero daría bancos. Me imagino que el que estaba diría, yo voy a hacer y yo voy a venir aquí a trabajar todos los tiempos, todas las horas. Aquí hubo personas cuando construimos eso que se cogieron un mes de vacaciones para trabajar, para ayudar. Hay a veces días que vamos a buscar los alimentos, hay alguien que se coge un día libre, un día no sé qué, y puede y lo hace. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se entiende lo que es la hora de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, y luego hemos visto cómo vienen los recursos a la iglesia. Y ahora los recursos van a ser gestionados, pero además esos recursos hacen que la iglesia crezca y que la iglesia avance. Entonces, y te vas viendo todo y estamos viendo en el libro de Hechos hasta donde hemos llegado, más lo que vendrá. Que hay una provisión y una abundancia, y sobre todo de vidas salvadas y de vidas cambiadas. Amén. Entonces, todo eso es lo que va necesitando la iglesia y el Espíritu Santo lo va trayendo. Claro que el dinero no es lo más importante, pues no, es verdad que no. Pero en esta sociedad donde vivimos, sabéis que es casi lo más importante, el dinero y el placer. O el ocio, como lo quieras llamar. ¿Sí? Por intentar meterlo en dos casillas fáciles. Pero entonces, ¿qué es lo que busca la gente? Dinero y descanso. Pero para tener el dinero pierdes el descanso. Y luego tienes que descansar para recuperarte y volver a ganar más dinero. Y andamos así, en ese transcurso de la vida.
Al final, hasta como digo, la vida ha pasado, han pasado tu fuerza, tus años, y te dice, bueno, que tengo muchos bienes para muchos años. Necio. Y esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Entonces, eso yo creo que debemos de tenerlo en nuestro corazón. El diaconado es una responsabilidad de la Iglesia. Y el hacerlo es una responsabilidad de la Iglesia. Yo a veces digo, si tantos problemas hay, dejamos de hacer la escuela dominical para los niños. Pero enseñar es una responsabilidad de la Iglesia. Dejamos de hacer estudios para 2 que vienen, para 3 que vienen. Yo a veces lo miro, lo sopeso. Me invitan de lugares donde podía estar todos los días compartiendo con muchas personas. Ahora vamos a viajar y vamos a una iglesia donde hay muchísima gente y quieren que esté y no sabemos dónde rifar, dónde están. Y a veces uno piensa, digo, yo estoy aquí hoy con mi clase, que tenía una clase de 8 y vienen 3. Y todo el mundo pues tendría trabajo, tendría que hacer cosas. Estoy pero en el tiempo, ¿no? Pero yo no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer. Amén. Sí, sí. La iglesia no puede dejar de perder eso. Sí. Pues es que en la alabanza la gente no canta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un disco? Bueno, un karaoke. Si no cantan, no van a cantar el karaoke. Que no somos. Ponemos un concierto de Hillsong, con perdón, ponemos un concierto de Hillsong y ya está, esa no es alabanza, ¿no? Porque la iglesia tiene que alabar. La iglesia se juntaba, partía el pan por las casas, Sí. recibían la doctrina, la enseñanza. Y es lo que yo tengo que hacer. Hemos terminado el capítulo 5 diciendo, hacían discípulos, enseñaban de Jesús y predicaban de Jesucristo. Ya está. ¿Qué es lo que hace Jesús? Aprendamos de Jesús. Les junta, les bendice, les enseña, les corrige y prepara a 12 hombres. Bueno, muchos más estaban ya tocados, porque eran 70, porque eran los que las multitudes. Hubo mucha gente que escuchó muchos mensajes de Jesús. Pero él prepara todo esto y ellos entonces dicen, claro, algunos, esta interpretación no es muy acertada cuando dicen, bueno, claro, hay que dedicarse. Yo a veces digo, yo es que la verdad es que no tenía que estar dedicado a estas cosas. Pero por otro lado digo, es que no, la iglesia no puede dejar de hacer esto. La iglesia no puede dejar de hacer esto. Entonces, tú no puedes obligar a nadie, pues no lo sé. Y no es solamente la obra social con los alimentos, porque a veces las personas teníamos un centro de día, donde hemos estado dando clases, donde hemos estado dando soporte profesional también, por muchos años. Entonces, la iglesia debe de hacer eso. La iglesia tiene autoridad cuando está trabajando en el servicio, cuando está ministrando, cuando está en el ministerio, cuando está administrando los recursos naturales y los recursos espirituales. Entonces, esto es a lo que el Espíritu Santo a cada uno tiene que hablar. Tiene que hablar, tiene que hacer. Pedir, exigir, no podemos exigir nada, no estamos. Pero entonces tú tienes que valorar y decir las cosas. ¿Por qué a veces, yo digo, por qué a veces somos tan excelentes? Con mis respetos. Las personas limpian fuera y ganan dinero limpiando casas. Digo, a veces la iglesia, la limpieza, 1 minuto. ¿No? Porque es que, no sé, da algo de eso. O tienes un montón de paciencia con los niños y aquí no soportan nada. O aguantas a veces de tu jefe o de tu jefa cantidad de cosas y de faltas a veces de respeto y de valoración. Y aquí cualquiera que el hermano ya no te habla, ya, es que la iglesia, es que... Entonces estamos edificando la iglesia y estamos construyendo y tenemos que entender las prioridades, porque también va a pasar eso. Estaba hablando de las viudas, no estaba hablando de gente, estaba hablando de viudas, de quizás mujeres mayores que estaban enfermas, como digo, no había seguridad social, no había asilos, no había residencias, y entonces la iglesia tenía que cargar con ellas. ¿A quién escogen? ¿Al que está en el paro? No. Porque eso es lo que pensamos. Aquí hay personas que están trabajando en la iglesia porque han decidido que es a lo que quieren hacer.
Y no tienen sueldo, ¿eh? No nos confundamos, no tienen sueldo. Han decidido renunciar a una vida profesional, han decidido renunciar a cosas porque han decidido eso. Y es como muy respetable. Claro que es respetable, porque eso es quizá poner en valor la vida de la iglesia. Igual que el misionero, igual que el que se va. Es que si no pone... ¿Quieres ser misionero en Albacete y vivir en Madrid? Bueno, voy los fines de semana. Pues algún fin de semana en que esté lloviendo, en que esté nevando, en que no te encuentres bien, en que la carretera esté mala, no irás, no te cansarás, te hartarás, te jartarás y tendrás alguna. Bueno, pues entonces tendrás que tomar la decisión. Si yo quiero servir a Dios en eso, yo tengo que trabajar en eso, tiene que ser mi enfoque principal. Entonces, la obra de Dios y el diaconado y el servicio es un trabajo. Es un trabajo, tan digno como otro cualquiera. Y el obrero es digno de su salario, porque es lo que luego dice Pablo a Timoteo. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Otra de las cosas, esto es una responsabilidad de todos. Pero escogen a hermanos, buscad hermanos entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Sí. Saca, borra de tu vida que los trabajos en la iglesia lo tienen que hacer los que no hacen nada. O el O vago, los profesionales. o los jubilados. Y mirad, sí. Otro peligro que, como yo digo estas cosas, pero no es que estemos desmereciendo nada, no estamos atacando nada. Pero hoy hay un concepto social muy equivocado y es el del link, el de las redes sociales. Mira que nosotros tenemos una ONG y promocionamos que la gente entre en redes sociales existe. Pero entrar en redes sociales, el difundir una cosa, no hace que esa cosa crezca. ¿Me explico? Es como si tú tienes una pila de platos hasta arriba y te pones a ver un tutorial de cómo limpiar los platos. Oye, he visto en YouTube un tío que en 3 minutos se lava los platos. A ver si bajas. Pero resulta que ese tío es el que tienes en tu casa. Y no te los va a lavar. ¿Me explico? Tú te vas a tener que remangar, pum, 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 pistolito y venga, pum, pam, plan, plan. Si no tienes la vajilla, si lo tienes, ahí lo mandas a la tonta, como decía mi madre, y que lo lave. Pero si no tienes, entonces, y esto es igual. Esto realmente, es decir, podemos estar engañados porque hoy mucha gente, otra mentira que nos está cayendo en este país es que somos tremendamente solidarios, porque éramos los que más órganos donábamos. Y puede ser, o sea, quizá, o solidarios, porque decimos, bueno, cuando me muera, ¿para qué lo quiero yo el hígado? ¿Para qué lo voy a dar? ¿Me explico? Pero, entonces nos hace pensar que ser voluntarios, querer pertenecer a algo, está bien, pero eso es trabajo también. Es trabajo. Entonces tenemos una persona voluntaria, no es un miembro de la congregación, una persona jubilada. Y le ves y ves que se viene aquí a las cajas y cómo las agarra, pum, pum, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y yo digo, esta es una persona que entiende lo que es el voluntariado. ¿Me explico? Pero no solamente, no podemos alcanzar todas estas cosas desde... Y mirad, la iglesia hay que hacerla a pie de iglesia. La iglesia se hace estando. Y no solamente estando de que vienes a una reunión, no, estando de que estás un poco Presencia. antes de la reunión. Presencia, sí. Hoy no tiene nada que hacer, pero he oído que hay no sé qué, voy a ver, voy a estar allí. Igual le hace falta que eche una mano, o simplemente hablar con alguien, conversar. No le saques si está trabajando en algo, no le saques de lo que está trabajando. Pero entonces tú estás haciendo iglesia, tú estás trabajando. Porque es importante el tú a tú. Es importante que podamos tocarnos, que podamos vernos, que podamos interactuar y tenerlo. No podemos hacer la obra social de la iglesia por link, me gusta. Virtual. No lo podemos hacer, ni siquiera, y ya no digo la obra social, digo la obra que una iglesia tiene que hacer. Porque yo, como digo, a la viuda no creo que solamente le diesen de comer todos los días unas tortillas. Yo creo que al final había quizá otros problemas, quizá había otras necesidades, porque los mayores siempre han sido mayores. Y quizá les estarían cuidando, les tenían que estar ahí dirigiendo, buscando,
organizando los recursos. La iglesia tenía sus discipulados, supongo que tenía sus enseñanzas, se juntaban por las casas, no tenían un sitio fijo donde estar. Entonces todo eso que nosotros no nos cuesta imaginarnos, yo digo que nos tenemos que deshacer de las trampas, porque hay cosas que no van a poder evolucionar. Evidentemente hace 50 años se tocaba la alabanza con un órgano, hoy se hace con la batería, con no sé qué. Mañana será con sintetizadores. No sé si se encienden las luces o se apagan. Bueno, puede ser que eso encaje con las generaciones. Yo no me meto en esa evolución que tenemos. Pero lo que sí que es cierto es que una iglesia siempre tendrá que tener alabanza. Porque es el problema. Una iglesia siempre tendrá que predicar el Evangelio. Siempre tendrá que enseñar. Y dice la Biblia que instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces tenemos que enseñar. ¿Qué es lo que tenemos que dejar de él? Yo no sé si alguno de vosotros ha pasado problemas económicos alguna vez. ¿Alguno ha pasado problemas económicos? Que tienes 1.000 y tienes que pagar 2.000. Y dices, ¿qué dejo de pagar? ¿No? ¿No os ha pasado eso? A mí alguna vez me ha pasado. ¿Qué dejo de pagar? Entonces tú vas diciendo, bueno, pues la verdad es que mira, si me vuelve el recibo me van a cobrar, pero bueno, por lo menos tal. Pero como me cortan la luz, sin luz, ¿qué hago? Estamos en invierno y al final tú tienes que elegir. Y claro, en la iglesia uno dice, bueno, ¿qué dejamos de hacer nosotros? ¿Qué es lo que pasa a la multitud? No podemos, o hacemos una cosa o hacemos la otra. Entonces la iglesia tiene que liberar a personas que se ocupen sobre todo las cosas espirituales, es verdad. Pero también hay que liberar a personas que se ocupen de el otro trabajo, de los otros trabajos. Es hacia donde nosotros tenemos que caminar. Y no relajarnos en el sentido de que como ya hay alguien que lo hace, porque yo a veces lo veo como está aquí, pues si la gente vemos que está Patricio mucho tiempo, oye Patricio, ¿dónde está? Oye Patricio, oye no sé qué. Con el otro hermano que no está aquí, por eso no le nombro, lo mismo. Oye Bartolo, ¿dónde está? Oye Bartolo, no quedo con Bartolo, oye Bartolo, ábreme, Bartolo, ciérrame, Bartolo. Entonces como el chico lo recaba, no, yo tengo que luchar y saber dónde tengo que estar. Y luego el que sea lleno del Espíritu Santo es poner en valor el trabajo y la vida que la iglesia tiene. Evangelizar, repartir tratados, lo que hoy hacemos, los carteles que se hace por internet, difundir las cosas, todo eso en la página web. O sea, hay tantas cosas que una iglesia tiene que hacer y tiene que tener. Y cada día más. Y según vamos creciendo, más todavía. Más todavía. Así que bueno. Y realmente nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Vale? Que ministerio y servicio. Roberto, y aquí en el comentario habla de la fidelidad en la oración y en la guerra espiritual. Dice que la iglesia primitiva rápidamente aprendió que su oración tenía que ser continua porque la lucha espiritual es continua. Es cierto. Y estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo. Pero era Pedro, pero cuando viene a buscarle los siervos de Cornelio estaba orando y ayunando en la terraza. Y era el apóstol. ¿Y cuándo hay que dejar de ayunar y orar? Porque fíjate, cuando estaban con Jesús no ayunaban. Sí, pero cuando decía que no ayunan los invitados a la boda. Pero es lo mismo, hay muchas corrientes cristianas que dicen que el ayuno que no es necesario, que eso es condenar a una persona. Estos son rollos que estamos ahí, pues si no estamos hablando de salvación o no. Si el amor de Dios, el apellido, tú lo tienes. El día que crees en Jesucristo, tú tienes el amor de Dios para tu vida. Amén. Y el perdón de pecados. Se ha abierto el mar rojo, como decía el domingo. Ya está. Hasta no se te va a cerrar en medio de tu vida. Ahora, salvo que tú quieras salir y apostarte de tu fe. Si no estamos hablando de eso, estamos hablando de nuestro comportamiento cuando entramos a la tierra prometida. De nuestra actitud cuando entramos a la tierra prometida. Porque en esa tierra prometida hubo muchos que se beneficiaron del trabajo de otros y al revés. Y lo que Dios hace en el pueblo de Israel, yo siempre lo digo, es adelantado a todas las generaciones y a todas las culturas del mundo. Porque cuando ellos entran a la tierra prometida en el tabernáculo, ya separan a la familia a la tribu de Leví,
ya separa a la familia de Aarón para estar trabajando ahí. Le dicen, ahora, tú no vas a poder tener posesiones. Tienes que dedicarte al ministerio. Aquí dice, pero entonces como si no tengo posesiones, no ordeño la vaca, no tengo vacas, ¿de qué leche voy a tomar? Dice, no, tus hermanos tienen que traer la leche para ti. Entonces, ¿de qué se trataba? De que cada uno tiene que saber y tiene que realizar su función. Pablo saca la similitud del cuerpo humano. No digas a la mano al pie que no te necesito, porque aquí todos somos un cuerpo y los miembros somos miembros los unos de los otros que estamos dados ahí. Entonces, eso ya está, no se trata de poner en juicio. Uy, perdón, ¿cómo que me ha apagado esto? Bueno, mira, no te puedo contestar, te voy a decir, voy de camino, puedo llamarte en un rato. Vale, no. Yo lo pongo que se hace en el móvil, y entonces llegar un momento en nuestra pero ahora no sabes volver a casa. Esta va a ser de Pablo con el cuerpo. Vale, es una imagen corporativa de la necesidad que tenemos también de ser miembros los unos de los otros y de cuidarnos y de trabajar. Imagen corporativa, de ahí viene el eslogan. Claro, imagen corporativa no, es que son cosas que el mundo de la empresa ha robado, pero la imagen corporativa del cuerpo la da el apóstol Pablo sobre la iglesia. Y cada uno tiene una función, y en esa función es como nos estamos bendiciendo unos a otros. Pues que, pues a mí si me dices que tengo que cantar, pues yo no puedo llevar la alabanza, no sé, la puedo llevar en lenguas y poco más, pero si me pides cantar, pues intento cantar bien, pero seguramente no lo voy a hacer, no es lo mío. Pero hay hermanos y hermanas que cantan y que me ayudan a hacerlo a mí. Yo lo enseño a los niños, hay hermanos y hermanas que fielmente pierden su reunión para poderlo hacer. Yo cada vez que voy al baño no limpio los baños aquí, pero me encuentro un olor agradable, una fragancia. Por cierto, he metido todos los aromas que preparaste en otro, lo tengo en mi despacho. Lo digo por si lo quieren mantener. Porque el despacho huele bien. Está en un sitio donde pues es una bendición. Alguien lo ha hecho para ti. Y lo ha hecho en amor, y lo ha hecho en gracia. Y te sirve pues encontrarte un buenos días. Que a veces uno entra a los suyos y te dice, buenos días, pastor. Perdón, buenos días. Es verdad, en eso estamos. Entonces, ese es el concepto del cuerpo. Luego hay gente que tiene esas habilidades sociales para sacar conversación con cualquiera y al final hablarle de Cristo. Yo no tengo esas habilidades. Puedo a través de una predicación hacerlo, pero yo a lo mejor empezar en frío y con una persona y que le esté predicando el evangelio, le esté llamando pecador y no se esté enterando, yo eso no lo tengo. Pero hay quien lo tiene todo eso. Entonces, tenemos que saber, y eso es algo que crea la palabra y que la iglesia nace con esa idea. Ya se estaba cumpliendo, ya se estaba dando y se estaba cuidando a las viudas. Y son los griegos en su pragmatismo, en su intelectualismo, en su forma de ver la vida, los que les estaban criticando. ¿Por qué? Porque bueno, pues ellos eran un poco el alma, el brazo del imperio greco-romano eran los romanos y los griegos la cabeza pensante. ¿Alguna cosa más de esta parte, de estos primeros versos? Y aquí hay una cosa también muy interesante en lo que el comentario dice que a medida que la iglesia crecía, las circunstancias requerían más del tiempo de los apóstoles, dice, pero, o sea, y ellos se dieron cuenta que era más tiempo de oración, no más, dice, no de más actividad. Por eso escogieron, o sea, que la oración prioridad es cuanto más personas hay, más oración, porque hay más lucha. ¿Alguna cosa más sobre esto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los que escogen? Con Blanca, ¿te has aprendido alguno de los nombres que te ha tocado leer? ¿No? Nicolás es fácil. Nicolás, Nicanor, Prócoro, Timón.
Hay nombres ahí para los Aquí que van a tienen los tener niños, ilustres, ¿no? ¿verdad? Vale. Felipe también es fácil. Ahora, otra idea. La iglesia reconoce a su gente. La iglesia reconoce a las personas que sirven. La iglesia, tú te crees que no, pero la iglesia sabe quién eres. Al final, esto es así. A veces uno piensa que está desapercibido y que no, pero cuidado, porque la iglesia sabe quién eres. Y la iglesia sabe y conocía a su gente y sabía. Ahora, los discípulos también, vuelvo a repetir, esta es la importancia. Escoger, nosotros no lo vamos a escoger. Porque no vamos a andar, porque a lo mejor uno decía, oye, tú vales y dices, oye, que yo aquí no puedo quedarme, que no sé, que vengo de no sé dónde, aunque aquí hay un proselito de Antioquía. Sí, Sí. Puede ser, Nicolás. Nicolás. A Nicolás, proselito de Es el Antioquía. proselito de Antioquía que viene de otro lugar, distante. Yo esto no lo he sabido. O sea, prosélito es que viene, ¿no? Esa Prosélito palabra. es un seguidor. Seguidor. Un seguidor, es Es como término de un lo que seguidor, decía. como no sé, un hooligan, un hooligan es mala comparación. Lo dejamos en un prosélito. Proselitismo es alguien que está predicando, que además está promocionando lo que cree, en lo que está, ¿no? Hacer proselitismo de buscar a personas que vayan a favor, que piensen como tú, o que opinen como tú, o que respalden lo que tú crees que tienen que respaldar. Y hacer campaña electoral es hacer proselitismo. Una campaña electoral, vota a fulanito, estás haciendo proselitismo, un proselito. Entonces, al predicar a Jesucristo estás, de alguna manera, dando ese... Ahora, la multitud lo escoge y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócora, a todos estos de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes cuando les impusieron las manos. ¿Vale? Entonces, y esto trajo más crecimiento. Tú te vas dando cuenta que cada vez que vamos terminando un capítulo, o cada vez que vamos avanzando en una temática nueva, trae más crecimiento. Antes de Pentecostés, la iglesia se juntó, la oración trajo Pentecostés. Pentecostés trajo la predicación de la palabra, trajo gente. La predicación en el templo de la Hermosa, cuando se sanó el cojo, trajo gente. La predicación cuando salen de la cárcel, trajo gente. Cuando los discípulos oraban y la sombra de Pedro, para que venían de todas las ciudades, trajo gente. Es decir, todo traía gente. Es decir, la iglesia estaba preocupada de ganar gente. Y yo esto insisto, y además creo que es un tema, aparte de eso, que es un tema que tenemos que tomar como oración. Una batalla que tenemos que ganar. Una batalla que tenemos que ganar. Es tiempo de volver otra vez a echar las redes, lo que ya lo hemos hecho alguna vez, y es tiempo de buscar que las personas conozcan a Jesucristo. Yo creo que el Espíritu Santo ha hecho en estos 4 últimos años, ha estado haciendo un trabajo en las personas que nos rodean. La verdad, creo que más de lo que nosotros podemos pensar. Y quizás no son las mismas personas que hemos conocido ahora. Ha habido un trabajo del Espíritu Santo, ha habido una maceración que está trabajando en ellos, y entonces todo esto que a nosotros nos está descolocando, también está descolocando a las personas, a la gente de fuera. Aunque no aparente. Entonces ahora es el momento donde nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Porque es el que va a traer orientación, porque es el que va a traer paz en la tormenta, porque es el que va a traer dirección. El diablo no va a querer entretener, siempre va a mandar gente que nos arreste. Vamos a ver aquí más adelante qué es lo que hacen con Esteban. Mira, hacemos algo falso. Entonces esto es muy interesante, que nos tiene que hablar cuando viene un crecimiento, siempre aparece algo falso. Y viene un testimonio falso. Bueno, eso es otro tema que ahora entraremos aquí, ¿vale? Pastor, ¿tiene que ver algo? ¿Por qué 7? ¿Por qué el número 7 varones? Bueno, el 7 y el 12 Siete es el un número como bíblico. y de Dios. especialmente en todo esto ya sabéis que 7 12, días. los grupos del 12 y 12 para arriba y para abajo. Bueno, quizá tiene que ver porque fueron las 12 tribus que designó ya Jacob. Y bueno, pues al final la numerología para los hebreos era importante, yo creo que para Dios en sí también. ¿Vale? Pero creo que nosotros estamos en un concepto de gracia. Nosotros hemos estado en Guatemala en algunos sitios construidos por judíos que no tienen piso El piso 13. 13 no lo tienen.
pasa el Saltan el 12 y el 13 por el 14. número. Hombre, realmente si lo cuentas desde abajo vas a contar el Es lo 13. mismo, pero ellos lo ponen, claro. Pero es el 14. Pero en el nombre, ascensor no lo claro. ponen. Pero es el Qué 14. En el Eso es ascensor de no lo 17, pone. entonces Él no parecía tiene, que no sabía por qué. él no tiene piso 3. ¿Tú conoces alguno de esos? Sí. Y yo no sabía, no entendía, digo, aquí se les ha caído el número, o son, o creí que eran chinos, pero no, los dueños no eran chinos. Lo de los- Solamente los- los- a lo mejor es la empresa de los ascensores la que lo tiene, que no lo pone. Pero para ellos eso es importante. Ahora sí que tiene un sentido. El 7 sería ese número de la perfección, del Espíritu Santo. Yo no estoy muy puesto en eso. Pero realmente, y 12, pues El 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. habla de la edificación, de la construcción de la iglesia. Los 12 que cogió Jesús, habla sobre la dirección, sobre los grupos, sobre el número de personas con las que trabajar. Bien, está ahí el 100, pero también Jesús habla del pastor que tiene 100 ovejas. Si vamos a la numerología, una iglesia no podía tener más de 100 ovejas. Cuando lleguemos a 100, tienes que vender todas las ovejas. Se acabó. Entonces no podemos engancharnos en esa numerología, pero sí que está hablando de 7, pues decir un número. Decir un número pues más diciendo algo perfecto. Y les impone las manos. Y eso también tiene que ver con algo que Pablo le dice a Timoteo. En el capítulo 5 de 1 de Timoteo les está hablando y dice, no impongas las manos a la ligera. La imposición de manos, cuando alguien está hablando por ti, claro, la imposición de manos no significa que cada vez que alguien te toca aquí te está imponiendo las manos, ¿vale? Ahora, la imposición de manos es un reconocimiento, ¿vale? Es un reconocimiento, es una transmisión de alguna manera, un sello que podríamos poner en lo que es el escrito, ¿no? Un empoderamiento, ¿no? No siempre es así, porque en este caso lo que hacen es una consagración. Es decir, lo dedicamos a esto, la consagración. Una vez que algo ha sido santificado, esto es un ejemplo que nos vale para hablar de la santidad y para hablar de la consagración. La santidad tiene que ver ya, tú también tienes ruiditos, ¿eh? ¿Eh? Tú también tienes ruiditos al respirar. Yo estoy No, preocupado de no lo mío hacer es mucho alergia. ruido, No, lo mío es alergia. porque da una sensación ahí. Lo mío es alergia. Como tengo asma, entonces me complica más. Eso te complica. Entonces, cuando estamos hablando de imponer las manos, estamos reconociendo, es decir, tú tienes algo, la santidad tiene que ver con la preparación de algo para santificar algo, es preparar algo con un objetivo, con un fin. Bien. Yo hace años, no sé si os acordáis, cuando prediqué sobre esto con una guitarra. ¿No os acordáis? No, bueno, no estabais muchos aquí. Con una guitarra que alguien bueno, una guitarra hecha, de esas que valen 2.000, 3.000 euros, y entonces tú la tienes ahí puesta la guitarra perfecta. Entonces eso es la santificación, es decir, tú estás creando una guitarra, estás creando un instrumento para que produzca música. Bien, le estás poniendo sus cuerdas, estás cogiendo una madera determinada, lo estás puliendo, lo estás preparando. Y cuando realmente tú lo consagras, es cuando tú te pones a tocar la guitarra y a hacer música. Pero si alguien coge y no entiende, empieza a mal tocar, a hacer ruido y puede estropear la guitarra. Bien. Eso es lo que pasa cuando nosotros a veces entregamos nuestra vida al pecado y cuando no hacemos aquello para lo que hemos sido creados. Entonces esto es igual. Cuando la imposición de manos es que ellos estaban santificados, pero la imposición de manos les consagra. Es decir, estáis preparados para eso, tenéis buen testimonio, servís para ello, pero ahora es el destino y es el propósito. ¿Vale? Puede haber muchos cantantes que canten bien en la iglesia, pero nosotros consagramos a unos cuantos. Preparados para hacerlo, puede ser que haya más, pero estamos consagrando a unas personas. Bien, entonces, y ese concepto de imponer las manos tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces oran por ti y simplemente están orando por ti. Pero a veces hay una imposición. Que nadie te imponga las manos en tu vida. ¿Vale? Que nadie te imponga manos a la ligera.
sé muy prudente con esto, porque tú no sabes la fe con la que la otra persona lo está haciendo. Recordamos en un país que fuimos a visitar que alguien dijo, pisó a una chica y dice, ves, tú eres para mí. ¿Y por qué? Dice, porque dice la Biblia que todo lo que pisar en la planta de tus pies te lo daré. Es una promesa que Dios me dio. Y entonces ahí quedó amarrada, la chica quedó. Dijo, pues será que esto es así. Pero fue una actitud de... Las personas a veces saben con qué están haciendo todo eso. Entonces, bueno, pues mi mujer es muy cuidadosa con todas estas cosas. Dice, alguien una vez le invitó que le iban a mandar a alguien para que le hiciera la pedicura y la hiciera no sé qué en los pies. Dice, no, a mí no me toca cualquiera. Porque yo no sé quién me está tocando en mis manos. El trasfondo. O quién está peinándote la cabeza. Yo me da mucho, todo esto cierra. Como he aprendido, cierro mi espíritu y diría, bueno, no sea supersticioso. Pero no, el mundo espiritual existe aunque yo no sea supersticioso. Y entonces ya está. Entonces tú no sabes si el peluquero... O sea, ¿os acordáis de la tarjeta que una vez este hermano Carlos trajo? Que le metieron en el buzón. Es que hay gente que se dedica a todas estas cosas, que entiende el mundo espiritual y lo promociona. Nosotros pensamos que no, que somos los únicos que estamos para allá, que oramos por la gente, que si nos caemos, que tal. Pero en el mundo espiritual estas cosas hay gente que tú le verás con un porte tremendo, con quizá un profesionales de arriba a la copa de un pino, gente culta, gente formada, pero sin embargo están metidos en cosas raras. ¿Vale? Todo porque buscan fuentes espirituales y fuentes referencias. Yo trabajo con una abuela que siempre está diciendo de que ella es especial. Patricia trabajó con ella también. Y que ella es especial, y aquí, que lo otro. Pero ella, en su cuarto lo tenía lleno de brujas. Claro, Esas brujitas que sí. así. Y en la entrada también tiene una bruja colgando, y otra. Su Dios. Sí, y entonces un día esto me dice, por la noche me dice, tú cuando estás a oscuras, toda a oscuras, me dice, ponle las manos así, me dice, y ves que salen corrientes. Entonces yo ya dije, salen corrientes y puedes jugar con eso así. Entonces le digo yo, no, yo no hago eso. Yo hago otra cosa. Yo en oscuras, yo puedo orar pero con Dios. Pero con eso, no. Así que yo la invito a usted que a esa hora, a las 3 de la mañana, como usted dice, Que cuando le da la corriente. se ponga y hable con Dios. Que allí entonces va a encontrar el verdadero camino. Pero eso, porque ella dice que la han llevado no sé de dónde, porque ella sabe dónde hay agua, que en la India saca agua, Sí. que bueno. Así me pasa por Sí, yo no sé cómo se llaman esos que van con el agua, que lo tienen, bueno, no sé. Yo creo que haya posiblemente todas esas cosas, esa influencia magnética que hablan de la luna, las mareas y tal. Yo creo que puede haber, de eso tiene que haber cosas ciertas. Hay cosas ciertas, pero bueno, dice que tiene el caso es... planos y todas las cosas, que sacar Claro, que habla planos espirituales, claro que habla muchas cosas, pero nosotros a lo que vamos es que nosotros tenemos que guardar nuestra vida y también saber en quién somos y dónde estamos. Bien, entonces, y es ahí donde tenemos que ir. Si alguien viene y te dice, oye, puedo orar por ti, es lo que hemos hablado a veces en cuanto a la palabra profética. Claro, si a ti te sueltan una palabra profética y no es del cielo, tú siempre vas a estar ya pensando, ¿será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Entonces, por eso tú tienes que tener cuidado. Nosotros enseñamos que en el contexto de la iglesia es para exhortar, para consolar, para edificar. Porque si no, nunca sabes dónde te vas a estar moviendo y a veces uno puede quedar preso y uno puede quedar atado en ciertas cosas que no corresponden. Entonces, vuelvo a casa por Navidad, ¿vale? Ellos son consagrados y la forma en la que son consagrados para su trabajo es por la imposición de manos. La Iglesia reconoce su trabajo, su virtud y buscan personas llenas del Espíritu Santo, como luego se va a demostrar con la muerte de Esteban. O sea, luego en la muerte de Esteban, en el capítulo 7, vamos a ver lo que habéis hecho sean, o no, igual no habéis llegado algunos todavía ahí, pero lo que habéis hecho sean, sabéis que se habla de Esteban
¿Y cómo conoce todas las escrituras, Esteban? O sea, por eso digo, si era el encargado de servir las mesas, ¿qué pasaba? ¿Que tenía que ser un ignorante y no saber nada de nada? No. Él sabía al principio, sabéis que nuestros padres, sabéis de este Jesús que vosotros matasteis, bla, bla, bla. Y que dice que además eran hechos milagros y señales a través de él. Mira, vamos a entrar en la siguiente historia, si no tenéis algo más que decir sobre esto del diaconado. No tenéis nada que decir, ninguna pregunta. No, yo quería comentar que cuando dice y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, de venir el que crecía la palabra del Señor, no la filosofía, ni la cultura, ni el comentario, o sea que realmente lo que trae fruto es la palabra de vida. No son nuestras palabras, que muchas veces, a veces sin querer predicamos un evangelio nuestro, a nuestra manera, ¿no? Mi filosofía, y no nos damos cuenta que realmente lo que trae fruto es la palabra del Señor. No, y me llama la atención porque sigue diciendo, y si también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, la importancia de ser portadores de la palabra de Dios, obedeciéndolo, o sea, que nuestra vida sea un testimonio real de lo que creemos. Amén. Porque lo que debilita a veces el fruto, lo que debilita a veces es que a veces decimos una cosa y hacemos otra, o al revés, hacemos otra y hablamos, conocemos la Biblia de pe a pa y no la practicamos. Entonces me llama la atención, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, que realmente tenemos que plantearnos el por qué a veces no tenemos el fruto que tenemos que tener. Porque cuando dice la palabra ociosos y sin fruto, no, porque quizá a lo mejor el ocio, la cultura, la filosofía, tal, han desvirtuado la palabra del Señor real, que es la que trae, pues, que la gente se añada a la iglesia, que crezca, o sea, y cada uno de nosotros somos responsables en llevar ese fruto, ¿no? Porque dice, por sus frutos les conoceréis. Entonces, la importancia de tener cada uno de nosotros un discípulo, de hacer discípulos, de predicar, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, es que bueno, como Julita habla bien, que lo haga Julita, como Rocío lo hace bien, que lo haga Julita. No, cada uno de nosotros somos responsables de llevar la palabra, ¿no? Amén. Que estamos ahí, me llama eso la atención, ¿no? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, o sea, que cuando crece la palabra, cuando crecemos en la palabra, en los estudios bíblicos, en conocer la palabra, es lo que va a traer el fruto. La palabra que utiliza aquí también en cuanto a la fe es la obediencia, obedecían la fe. También es significativo entender que no es una opción y, como tú dices, recalcar eso. Sí. Que realmente, si tú amas a Dios, tienes que obedecer la palabra y vivir la palabra. No podemos estar siempre andando que, bueno, Dios, y bueno, y si medio peco, y si la mentira y me tengo que escapar. A ver, mira, esto es así. Esto es toma tu cruz y sígueme. Esto es obedecer, esto es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es estar en esa obediencia a la fe. Porque al final los sacerdotes dicen, bueno, seguimos siendo sacerdotes, pero podemos ser cristianos también. Somos judíos mesiánicos así, o mesiniánicos. No. Obedecían la fe es un sentido claro de que entraban y hacían lo que Dios decía que tenían que hacer. Entrar en las escrituras. Muy bien, vamos a seguir. ¿Quién tenía que seguir leyendo? Marta, tú que estabas emocionada. Vale. Vamos a ir leyendo los 2 versículos a partir de Marta. ¿Vale? Desde el 8 hasta el final. Hasta Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio.
y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Julia, Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. muy bien, ¿qué tenemos que decir de esto? ¿Cuándo ha aparecido Esteban aquí a colación? Cuando han elegido ¿a quién? A los 7. A los 7. a los diáconos, ¿vale? La elección de estos diáconos, a los ayudantes, a los que podían servir, a los que van a estar trabajando en las mesas, a los que van a trabajar cuidando a las viudas. Y uno de ellos es Esteban, ¿vale? Que lleno de gracia y de poder, las palabras que usa, pues es interesante. Yo creo que nada es por casualidad, evidentemente, lo sabemos. Y al final esa idea de qué poder es, ¿vale? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿vale? No tenía título de archiapóstol, ni megapastor, ni pastor de multitudes, ni hiper mega jumbo algo. Que realmente era un hombre, entendemos, lleno del Espíritu Santo, para eso lo escogieron. Y era un hombre que se dedicaba, ni siquiera a los que estaban metidos, podemos decir. Y además tenía testimonio de Dios y las cosas que había hecho, ¿no? Y tenía testimonio de Dios, efectivamente, tenía testimonio de Dios. Entonces, por lo tanto, no era cualquier cosa, ¿eh? Eso, por un lado, está sellando nuestro concepto de que en la Iglesia nosotros quizá hemos sido ya un poco más, hemos un poco aflojado quizá con el paso del tiempo. No sé si propios son los tiempos, las estaciones, o es mi percepción, ¿no? Pero siempre hemos entendido que servir a Dios en la Iglesia tenía que ser de un testimonio. Las personas tenían que tener un testimonio limpio y tener una vida y dar cuentas. Con el tiempo es verdad que se hace difícil, porque es verdad que en nuestros contextos sociales, pues ya sabéis que en la Iglesia ya ni siquiera podemos predicar lo que nos dé la gana, y tienes que andar con pies de plomo hablando de ciertos temas. Y cuanto más exigir a las personas que den cuenta de su vida, ¿no? Porque realmente pero realmente el testimonio que nosotros tenemos, ¿por dónde has entrado? Justo acabo de cerrar la puerta. ¿Puedo desdarte? Estar en el baño cuando se- Lo jalé en la puerta y entré. ¿Te abrieron? No, nadie, está abierto. En serio, sí la cerré. No, será igual la de la esquina que a veces se abre con La de allá está abierta. Ah, amiga. Vale, y si ya la cerré. También cuando uno habla sobre todas las cosas que Dios ha hecho, también se ve en el Espíritu Santo y la sabiduría, como uno habla. O sea, uno no puede llegar a hablar de ciertos temas sin tener estas dos cosas: sabiduría en Dios y ser movido por el Espíritu Santo. Sí, de acuerdo. Estamos trabajando un poco en la idea de aquellos que están, lo que entendemos lo que es el trabajo de la obra de Dios, ¿no? Que realmente poner en valor esto, poner en valor que trabajar en las cosas de Dios no se puede hacer de cualquier manera, y que tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra integridad, ¿vale? Nuestra integridad. Y que a veces esas limitaciones, donde a veces no hay el poder de Dios, no se manifiesta la gloria de Dios, es porque quizá nuestra vida no está andando en integridad. Y ese es el ejemplo que hablábamos de la Santa Cena. Dice: muchos están enfermos entre vosotros porque no han discernido el cuerpo de Cristo. Dignamente, sí. Y algunos están muertos, es decir, como diciendo, pues, las cosas de Dios hay que tomárselas en serio. Yo no digo que poder alcanzar y decir, es que no, vuelvo a repetirlo, hermanos, salgamos de esa idea de vivir condenados, porque realmente Cristo nos ha hecho libres y no debemos de vivir condenados. Pero sí una idea de que las cosas de Dios son importantes y tienen que tener un valor al alza, no a la baja.
y que a veces hay situaciones que uno va y que no cambia nuestra vida porque realmente no hemos entendido y a veces hay falta de integridad. Y Dios es lo que va a recoger. Y no porque Dios necesite nuestra integridad, yo quiero que entendamos esto también. No es porque Dios necesite nuestra integridad, sino porque el mundo espiritual así lo exige. Porque en el mundo espiritual, si tú no eres íntegro, eres vulnerable. Entonces, al ser vulnerable, tú vas a tener que estar ocupado en librarte del enemigo de tu alma. O te vas a tener entretenido en cosas. Entonces, tú tienes que salir de esa vulnerabilidad. ¿Cómo sales? Haciéndote fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo me tengo que acercar a Cristo y permanecer en su palabra. Permanecer en mí como yo en vosotros. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Porque la vid se despampana. Yo creo que ahora en abril, las vides, aquí en nuestra tierra, que estamos en tierra de vides, dicen aquí nuestra hermana que tienen allí en su casa, empiezan a brotar tremendamente y salen hojas por todos los lados. Y grandes y todo esto impresionan, pero no tienen a lo mejor racimo, no tienen fruto. Entonces si tú las dejas que crezcan, se chupan toda la savia y todos aquellos pámpanos que van a llevar fruto, no engordan. La vid se queda, la uva se queda finita, se queda flaca. ¿Por qué? Porque el pámpano ha engordado. Entonces, ¿qué dice? Pues hay que quitar todo pámpano que lleva fruto. ¿Por qué? Porque Dios está echando fuera, no. Te dice que al final, el que lleva fruto, el que tiene que recibir la fuerza, es al que hay que dedicarse, es el que hay que poner. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de todo esto y ser guardianes primero por testimonio y por vida. También ha apuntado nuestro hermano que la sabiduría y el espíritu con el que habla, ellos no lo podían resistir. ¿Por qué? Porque realmente también hay una parte histórica y la confrontación que todos ellos tienen, la misma que tienen con Jesús. Les funcionó. Ellos dijeron, nos funcionó con Jesús. A Judas le entregó, hubo mal testimonio. ¿Y cuál es la acusación que hicieron a Jesús para condenarle? ¿Os acordáis? Que destruirá el templo, volvería a levantar, que él dijo, hablando de su propio cuerpo, César, pero los impuestos. Bueno, no, pero la acusación principal fue esa, ¿no? Que él dijo que iba a destruir en 3 días. En 3 días el templo lo iba a volver a edificar y dijeron, bueno, ¿cómo está haciendo? Y luego un peligro que tienen también las personas de que se les cambie, sobre todo las personas religiosas. Mira, el ateo, el incrédulo, que podemos llamar pagano, el muy pecador que podemos pensar nosotros que sea, mira, no es nuestro principal enemigo. No te confundas. Que tú con esas personas puedes tener una conversación, no puedes estar de acuerdo, y puedes discutir, y puedes tal y cual, pero está ahí. Ahora, el religioso, el que se ha creado una forma de entender la vida religiosa, y religioso no solamente católico romano, también estamos hablando de los nuestros, los que están en la iglesia, entonces, que conoce un poquito la palabra, que te echa un poquito de aquí, que te echa un poquito de allá, que conoce un poquito las iglesias, que conoce nuestra aguja de marear, que conoce nuestros defectos, que conoce nuestros errores, que es un poquito habilidoso. Ellos que están diciendo, y nos está sacando de las costumbres de Moisés. Como diciendo, está moviendo nuestra cultura y nuestra forma. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente la sociedad, incluso la sociedad, los cristianos, que están envueltos en la sociedad muchas veces, consideran que una predicación directa y clara, donde nos posicione en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, nos confronte en nuestra relación con Dios, nos va a mover de aquello que no estamos haciendo del todo lícitamente. Estoy diciendo, ¿cómo llevamos aquí miles de años o cientos de años, llevamos siglos cumpliendo la ley de Moisés y ahora tú vienes a decir que la ley de Moisés no sirve? Porque ellos estaban hablando de que era por la fe en Jesucristo, de que se arrepintieran. Pero realmente Moisés lo que enseñaba era que tenía que haber toda una parafernalia. ¿Quieres un caramelo? Una chuleta de cordero estaría mejor. No igual, necesita peor. Entonces, bueno, ya estamos ahí trabajando sobre ello. Entonces, bueno, eso es importante porque ellos
¿Quién os recuerda también otro hecho que sucedió muy similar? A lo que pasó con Esteban. Una historia muy famosa en la Biblia. ¿A María Magdalena? No. ¿Cuándo contratan a testigos falsos? Para echarle a Jesucristo Antes. Antes en En el Antiguo Testamento, cuando decían, habla para que, o sea, le contrataron a un profeta que le decía para que hablara en contra, para que no maldijera, sino... Para No, que eso es Balaam. No, eso es Balaam. Entonces, eso no. No. Por otro. Jezabel, con la viña de Nabot. ¿Vale? Ella murió como perro. ¿Cómo? Fue duro la muerte de Jezabel, Ella pero murió como... ella, con tal de perjudicar y de destruir y de retar a Dios, su marido el rey Acab estaba llorando que quería un terreno, tenía una finca, que diríamos hoy, y él la quería, y entonces Nabot no se la vendía. ¿Qué es lo que hacen? Contratan y sobornan a testigos falsos, como la ley enseñaba. La ley decía que dice, contra un anciano de la iglesia no admitas acusación, vamos a leer ahora, si no es con 2 o 3 testigos. Entonces contrataron a gente que fue y que hablaron en contra de todo eso. A mí una vez me pasó algo en África, con una situación que vivimos años atrás muy difícil. Entonces llamamos y estaban algunos hermanos de aquí en la iglesia conmigo. Entonces llamé a uno de los jóvenes que estaban viviendo en la casa de abajo nuestra y habían estado fumando droga. Porque olía toda droga, no quiero imaginar. Entonces por la mañana yo le digo, oye, mira, ¿dónde están tus padres? Mira lo que has estado haciendo. Digo, pero no, yo no he sido, han sido nosotros. Tal y cual digo, yo no voy a decir nada, pero que sea la última vez. Que aquí abajo, porque nosotros, estábamos en un pleito. Pero cuando llegan los padres, el hijo debe ser que, no sé, algo pasó. Y entonces me denunciaron a la policía. Y entonces personas, cristianos entre comillas, que no habían estado allí porque estábamos solos. O sea, no habían estado ahí. No habían visto. Fueron al comisario y le dijeron, este hombre ha cogido al hijo de este señor y lo ha metido en el contenedor, un contenedor que teníamos grande allí, y la querían cerrar y la han maltratado, y yo estaba con, no sé, testigos falsos, los hermanos de él, haciendo un drama y todo, y eran crisquis, no voy a decir cristiano porque no es así. Y yo aquel día casi voy a la cárcel por falsa acusación y porque alguien, un buen amigo, coincidió que estaba en la ciudad y él fue allí y habló con el jefe responsable, pero yo estuve dando declaración, pero literalmente ya cárcel, y la cárcel es de allí, no quiero contar, no son comparables con lo que hay aquí. Si entras no sales. Y entonces entendí lo que era el testigo falso. Digo, pero qué impotencia, porque ninguno de todos estos han estado allí. Porque el chico jamás pisó el contenedor. Claro, luego el chico desapareció, ya no le volvimos a ver, le llevaron a otro sitio para que no. Pero ¿cómo puedes haber dicho eso? Yo qué necesidad tengo de hacer esto que nunca he hecho. Y este es el precio que a veces se paga por el afán de destruir algo que va a movilizar tu estatus. Y esto tiene una enseñanza muy importante también a la hora de la iglesia, porque lo que estamos hablando es de la iglesia de Hechos. Y estamos aprendiendo un modelo de cómo tenemos que aprender nosotros a hacer las cosas y no hacerlas. La ley decía que si alguien te acusa de algo, tienes que tener testigos. Si no, no vale. Entonces, ¿qué hacía el malo, el perverso? Contrataba testigos falsos. Yo lo he visto. Entonces iban a los sacerdotes. Entonces, claro, los sacerdotes, si había 3 personas que decían que tú lo has visto, pues se acabó.
A la persona se le aplicaba la ley que correspondiese en ese momento, pues darse pena de muerte. La blasfemia a Dios era pena de muerte. Entonces no le acusan de algo, no le acusan de un robo, le acusan de algo que le lleva a la muerte, evidentemente, porque había 3 testigos. Entonces, bueno, si Dios es Dios, que se defienda. Ahora, mira lo que dice, podéis leer por favor en 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Vale? El chisme, el poder del chisme, el poder de las cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde es muy fácil hablar hasta de lo que no vemos. Empezando porque a veces, algunos como a mí, nos gusta hablar de política, nos gusta hablar de fútbol, nos gusta hablar de personas, la prensa rosa, sálvame limón, naranja, fresa, piña, melocotón. Todo el mundo habla de todo el mundo y creemos que es una licencia. Pero esto es algo que tenemos que cuidar. A Esteban le costó la muerte. Y claro, por eso la escritura dice, claro, tienes que tener cuidado, tú no admitas acusación contra un anciano, te está dando un anciano de una iglesia, de una congregación o de alguien. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los ancianos eran personas mayores, generalmente de buen testimonio, reconocidos, y entonces tú te marcabas. ¿Qué conseguían ellos con esto? Manchar el testimonio de toda una iglesia, frenar la obra. Les salió el tiro por la culata, les salió mal, porque lo que luego hace la muerte de Esteban realmente trae un resurgir. La iglesia siempre que ha sido perseguida, en un primer momento te asestan un golpe, pero hay un resurgir de las cenizas, hay un resurgir de algo nuevo, la iglesia se levanta y se revela, e incluso el que está dormido dice, esto no lo podemos permitir, esto no puede ocurrir, esto no puede ser. Pero seamos muy cuidadosos. Yo siempre lo digo, y mirad, no es tanto el respeto, porque bueno, evidentemente ya una persona, uno no se puede estar defendiendo siempre. Y a veces las personas que se exponen, nosotros tenemos que aprender a guardar lo nuestro. Tenemos que aprender a guardar lo nuestro. Y a cuidarnos, porque a veces dicen, no, mira, es que no puede, bueno, pues no sé, ¿cómo decirlo de alguna manera? No pasa nada porque esto ocurra así, pero tú al final volvemos a las leyes del mundo espiritual. El poder que hay en tu declaración y en tu palabra es un poder importante. Y dentro de las escrituras era un concepto del testigo que habla, es decir, para Dios nadie puede mentir en lo que está diciendo. Y a veces solamente la sombra de duda que presentamos sobre las personas. A veces la falta de cuidado con lo que uno hace. O, mira, sencillamente, puede ser que hasta tengamos razón, pero yo no tengo por qué hacerlo. Entonces hay gente que le gusta que se requiera en eso, que a lo mejor tienen toda la razón del mundo, ¿vale? Pero nosotros no podemos entrar en todo eso, tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidar la iglesia, y a cuidar las cosas de Dios, y a cuidar a la gente que queremos, y a la gente que amamos. Y nos es a veces muy fácil entrar en el chisme, entrar en los círculos de opinión, o en dejar caer cosas, ¿verdad? Los niños diríamos llamar la atención, ¿no? Entonces el niño tira, pues dice, ok, pues ya para llamar la atención, le gusta el ruido que hace. Entonces nosotros decimos, yo no digo nada, pero sí, Pero a saber. Pero a saber. No creo. Uy, no has dicho nada. Entonces dice uno, bueno, pues tú vas con eso, pero realmente es tu corazón el que está hablando. Y esto nos enseña la trascendencia que tiene, porque esto afectó a toda la iglesia, afectó al tiempo. Y a nosotros venimos con esto, a veces oramos, a veces hablamos, los días de ayuno sobre todo, entonces a veces cuando hablamos con estas cosas con más, y oramos con más contundencia, y decimos, mira, contra un anciano no admitas acusación. Entonces digo, ¿que me has visto a mí hacer algo? ¿Me has visto llevarme algo? ¿Me has visto no sé qué?
Nosotros callamos cuando a veces vivimos aquí situaciones, hemos vivido también situaciones en las que uno ve y alguien está haciendo algo mal, pero como no le pillas, como no lo pillas, entonces tienes que mirar para otro lado. Entonces tenemos que aprender a andar con esa dignidad, con esa confianza de que al final Dios cuida de lo suyo y de que dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Amén, amén. Y ya está, no te preocupes, si Él lo está haciendo mal, si Él está en un lugar de responsabilidad y está abusando de su responsabilidad, está jugando con las cosas de Dios, tarde o temprano, Dios le quitará de ahí. Dios es rico en misericordia, a veces aunque las personas estén en desorden, les da oportunidades, nos da oportunidades, no voy a decir les da, nos da oportunidades. Saúl lo estaba haciendo mal, había despreciado a Dios, pero Dios no le mata. Le estuvo dando oportunidades a ver si se arrepentía. Y como decía estos días, perdón, igual que decía estos días, cuando realmente estaba persiguiéndole, predicaba hace 2 domingos sobre hacer el bien, la decisión que tuvo David se arrepintió y fue rey, pero Saúl no quiso arrepentirse y permaneció. Entonces llegó un momento que Dios dijo, ya está aquí, ya está aquí. Y amar a su enemigo hasta lo último. Bueno, y al final endechó y todo a Saúl. Y le valió, ¿por qué? Porque al final era su reino. Es decir, si yo hago esto con el rey, mañana me lo van a hacer a mí. Si yo hago esto, ¿quién me dice a mí que mis hombres mañana no me van a vender? Y pasa, porque luego en el capítulo 30, cuando vienen de los amalecitas y les han quitado todo, los hombres a algunos le querían matar. Yo creo que una razón es por la que David se libra de que sus hombres le maten es porque dijeron, uy, este ha sido honesto. Pero si él hubiese hecho daño a Saúl, hubiese dicho, si este lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero quizá ellos dijeron, a ver si el ungido, a ver si Dios está detrás de esto y vamos a tener cuidado con lo que él pueda hacer. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer así. Y a veces es duro porque a veces a uno le gustaría hablar, le gustaría contraatacar, le gustaría defenderse, le gustaría cortar, romper, y te vas a enterar, te voy a decir otra cosa. No te preocupes. Déjale que Dios hable. Y esas cosas a veces pasan en nuestro pequeño círculo familiar. A veces esas cosas pasan en la familia, entre la cuñada, el primo, el yerno, el hermano, el tío, todo. Pasan. Y a veces en las iglesias pasan. El ministerio pasa. Pero claro, hay cosas que al final tumban el testimonio de la iglesia. Y luego levantarte de todo eso, cuesta. Y el propio daño a veces a la persona, porque las personas son de carne y hueso. Tienen hijos, o tienen marido, o tienen mujer, o tienen padres, o tienen sobrinos, tienen amigos, tienen conocidos, tienen trabajos. Entonces, y no nos damos cuenta que todo eso al final puede llegar a una casa. Porque al final a Nabot le quitaron la viña. Jezabel murió como un perro, pero al final aquella familia tuvo una pérdida. Luego lo restituyeron, sí, supongo yo. Que lo restituirían, le darían lo que le tendrían que dar. Pero eso no te quita que tienes una pérdida. Y hay pérdidas y hay cosas que ya no se vuelven a recuperar en la vida. Entonces, bueno, pues nada, es algo que yo quería apuntar sobre esto. Y como digo en 1 Timoteo, estamos en 1 Timoteo, es un capítulo muy interesante para ver sobre los principios de familia. Jefté, eres tú Jafté, ¿no? Jafet, él es Jafet. Perdón, ¿qué vas a decir? No, ya se me pasó. Se te olvidó. No, era cuando se estaba hablando de David, y usted mismo lo dijo para el domingo, el domingo que pasó cuando usted habla sobre, es que lo estaba leyendo hace poquito, bueno, más o menos que cuando el arca, o sea que David no estaba todavía preparado para asumir ese rol importante de ser rey en ese momento, que tuvo que pasar por muchas adversidades y darse cuenta que él tiene que cambiar por voluntad propia. Bueno, no, tengo que leerlo porque no me acuerdo más. ¿Que me estás preguntando a mí? ¿Se acuerda que usted leyó sobre David? Que cuando viste lo de David y el Saúl. domingo pasado es que la casa, que David todavía no estaba,
No, es que no me acuerdo del... Cuando estaban trasladando el arca del exactamente. Que entonces tuvo que pasar por muchas cosas para él darse cuenta que, o sea, Dios lo puso, pero él veía, ¿será que no? ¿Será que sí? Entonces, al final, él decidió, como, es que no me acuerdo los versículos, apartarse de ahí porque dice que él será matado por su mano y en fin. Que no me acuerdo el versículo, entonces... Que son dos cosas distintas. Por un lado, él huye de Saúl, le perdona la vida y se marcha. Y por otro lado, cuando están trasladando el arca, al no hacerlo como Dios había mandado en su ley, hay uno que sufre las consecuencias, que fue Uza, que intentó agarrar el arca. Fue echó mano ahí, fue el daño colateral, diríamos hoy. Entonces David dice, pues si Dios se la gasta así, no quiero que venga. Y entonces lo aparca, pero sin embargo, Obed-Edom, que es su abuelo, es bendecido, es prosperado tremendamente porque hace bien las cosas. Entonces cuando David entiende que bueno, pues estos son los pasos de fe, es que toda la Biblia, como donde leas tienes enseñanzas para aprender. No, es que no, al final o sea, tú tienes que... Lo leí hace poquito, un versículo, es que no me acuerdo, pero estaba en David, pero no me acuerdo. Y es que tengo que buscar. Mejor sigan y yo lo busco y se lo digo después. Sí. Bueno, también está hablando, también tenemos que hablar de la presencia del Espíritu Santo, que es lo que también transforma y da valor. Sí. Es decir, ellos estaban viendo en Esteban algo especial, hasta sus enemigos. Amén. Hasta sus enemigos. La presencia del Espíritu Santo es lo que realmente nos cambia, lo que cambia nuestros corazones, lo que cambia nuestros sentimientos, lo que nos hace dignos, lo que nos honra. Y bueno, pues él creo que se defendió bien todo el discurso del capítulo 7. Voy a ver si consigo hacer una copia de la parte, porque todo esto en el Sean 6, esta parte está muy bien narrada, toda la parte de, bueno, porque si no, quedarnos aquí en todo el capítulo 7, todo lo que cuenta, pues tenemos que ir detalle por detalle, haciendo una historia de lo que realmente Dios ha hecho. Pero para mí uno de los valores más importantes que tiene esta narración detallada que hace Esteban es el conocimiento. Volvemos al principio del capítulo. Servir a Dios, trabajar para Dios, no estar reñido con la ignorancia, es decir, no te sientas de menos, porque las funciones que tú estás haciendo a lo mejor no son las que tú consideras prioritarias y más importantes. Y entonces es verdad que también tenemos que respetarnos, que hay que tener un reconocimiento, que a veces tú no puedes tratar a las personas de cualquier manera, como si fuese un colega de la calle. Pues es verdad que a lo mejor es una persona que tiene por sus conocimientos, pues yo no sé, yo habrá cosas, por muy pastor que sea, pero evidentemente habrá cosas que mi hermana tenga más conocimiento que yo en su profesionalidad y que yo tenga que aprender y que yo pueda preguntar y no pensar que no tengo nada que aprender de ella, porque tengo cosas y tengo que reconocer su capacidad. Bien, pues no lo sé, si alguien me enseña cómo cambiar no sé, un anciano, que puede haber aquí personas que trabajan, o por qué hablar, pues no sé, pues, mi hermana que se dedica a editar libros conocerá y sabrá cosas que puede decir, oye, pues tengo que reconocer que habrá cosas que yo no las sepa hacer. Entonces, una cosa es pensar que todos somos iguales y que da lo mismo y nos tratamos como a piedras, y otra cosa es pensar, pues, pensar que no, que aquí es que somos una clase y que yo estoy por encima de y tú por abajo. No. El Espíritu Santo es lo que te da esa diferencia y el conocimiento de la palabra. Yo estaba corrigiendo unos exámenes de SEAN hace poco y me sorprendió, decía mi mujer, me ha sorprendido esta persona. Con qué calidad escribe, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido. Dice, ¿sabes por qué? Porque cuando alguien lee y cuando tú vas leyendo más la palabra, claro, vas creciendo, tienes vas vocabulario, ampliando, vas tomando. Y en el reino de los cielos no vamos para atrás. Sí. Tú al venir a Cristo, Dios va a hacer de ti mejor persona, va a hacer de ti mejor padre, mejor hijo, va a hacer de ti un mejor profesional, vas a adquirir una cultura y una capacidad de relación, de conocimiento de muchas cosas. Porque al final en la iglesia también uno escucha, habla con gente de todo tipo, de arriba, de abajo, más culta, menos culta, más puesta,
del sur, del norte, del este, del oeste. Y eso te da una riqueza y te da una seguridad a la hora de afrontar las cosas del mundo, que tú no las tenías antes. Y el manejo del lenguaje, el manejo de las palabras, el uso de todas las cosas, el uso y costumbre de las cosas. Entonces, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y conocía perfectamente dónde venía su poder y conocía la palabra. Entonces, sellamos lo que hemos entendido desde el principio. El hacer la obra de Dios y servir a Dios no es para el que no sabe hacer nada, ¿vale? Entonces tenemos que buscarse llenos del Espíritu Santo. Otro principio que podemos sacar aquí, que ya lo dejo ahí para final, tiene que ser con la llenura del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, bueno, es que el Espíritu Santo no se da por medida, pero aquí nos estamos encontrando con estas afirmaciones de que sean llenos del Espíritu Santo, y el lleno del Espíritu Santo dice, lleno del Espíritu Santo, versículo 6:3, dice, buscar a hombres llenos del Espíritu Santo, ¿vale? Pues quienes le mandaron impusiéndole las manos, dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Entonces ellos enseñaban sentados, tal. El sumo sacerdote, así que él aprende y puesto los ojos en Jesús. Luego es Esteban el que dice que también lleno del Espíritu Santo, él da el discurso y se despide y afronta el martirio con Señor, entonces es que la clave también de lo que dice Esteban y los otros 6 más es hombres del lleno del Espíritu Santo, pero con testimonios. Con testimonio, sí. Sí. Es una clave muy importante. Y las señales que hacía Esteban. Sí. Eso ya lo hemos hablado en otros estudios. Realmente la iglesia tiene que haber, no podemos, tiene que haber más testimonio. Es verdad que quizá tenemos que hacer algo y empezar a dar más testimonio, porque estoy seguro que Dios está haciendo cosas en nuestra vida. Pero es verdad que a veces oramos por cosas, pero luego cuando vienen y se dan, no damos testimonio de ellas. Pastor, pero dentro de la iglesia podemos dar bonito testimonio, pero el testimonio que tenemos que dar es fuera. El testimonio que tenemos que evangelizar es fuera, En la calle. con nuestra actitud, con nuestra conducta. No siendo perfectos, o sea, yo puedo cometer un error, puedo decir, lo siento, perdóname. Y el decirte, perdóname, soy cristiana, también es un testimonio. Claro, claro. ¿Sabes? O sea, no ir de espiritual. Sí, sí. Entonces yo creo que porque ¿por qué le han apedreado a Esteban? No ha estado dentro de la iglesia. No soportaban cómo él manejaba. Él estaba declarando lleno del Espíritu Santo, haciendo señales y prodigios. Hacía milagros, señales y prodigios. Entonces nosotros podemos ir todos a hacer señales y prodigios llenos del Espíritu Santo. Pero para llevarlo eso, tenemos que ser testimonio. Y luchar todos los días con nuestra carne, porque perfectos no somos, nadie tiene testimonio íntegro, pero luchar todos los días con nuestra carne para ir a evangelizar siendo testimonio, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, no siendo tontos ni listos, sino con mansedumbre y con humildad, es que ganamos. Yo creo que estamos en esos tiempos de que cuando has comentado de que cuando tú lo pasaste eso en África, Roberto, ahora lo cuentas y lo recuerdas y sé que lo has pasado mal, pero ese mismo momento, tú en la cárcel, el mismo día, o sea, ¿sabes? Me imagino cómo estarías con la injusticia en la cárcel, detenido, y decir, esto es real, lo que estoy viviendo es real. Falsos y encima juzgándome algo que no he hecho. Y ahora lo cuentas, pero en ese momento, imagino que estabas hasta todo tu sistema nervioso alterado, enfadado y todo. Y eso está escrito en el libro de los Hechos. Eso es la persecución que ya estamos viviendo, Roberto. Porque es verdad que en otros países se están matando físicamente, pero en Europa estamos siendo perseguidos espiritualmente. Por nuestra fe. Sí, nuestra fe. Porque es que yo no entiendo entonces esos ataques espirituales que hay. Si me quedo quieta en casa, pues no me va a atacar. No, no es verdad. Pero cuando tú vas
y pisas territorios del enemigo porque amas a Cristo, ahí viene el ataque, ahí viene la persecución, ataque diabólico. Entonces la zona Europa, zona tal, estamos siendo atacados, perseguidos, pero espiritualmente por demonios. En otros lugares, como en China en tal, físicamente están siendo matados. Estamos sufriendo persecución. Estamos viviendo la persecución. Por eso nos cuesta expandir el Evangelio. Y la gente viene por internet. No porque nosotros estemos dando testimonio. Eso es cierto. Sí. Es la realidad y hay que aceptar lo que es la realidad. De las personas que van llegando, es cierto que Sí. se han llegado a la iglesia en este tiempo, es por internet. Sí. Es por internet. Y eso, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay un movimiento espiritual que ha empezado años atrás, antes de la pandemia, que ha venido para despistarnos de la presencia de Dios, relajarnos y dejar de estar preocupados de buscar la presencia de Dios. Sí. Y de hacernos, nos hemos creído que podemos vivir sin ella. Entonces ya pues la echamos de menos. El que ha conocido la presencia de Dios la echa de menos, la necesita y clamamos a Él por ello. Pero también estamos viendo que es verdad que yo estoy de acuerdo. Es decir, hay ataques, hay cosas que están siendo, pues, no sé, es de lobo, ¿no? De venir a matar y pase lo que pase y por donde enganche, destruyo. Entonces son estructuras, son formas, son los hijos, son los matrimonios, son muchas cosas, Y ahora, pues realmente tenemos dos opciones, o como dices tú, nos quedamos quietos en casa, que como le dijo Mardoqueo a Esther, no pienses que te vas a librar. Dice que esto que viene, esto te va a alcanzar a ti. ¿Tú te crees que porque no te metas con el demonio, porque no ayunes y no ores, tú te crees que no te va a pasar nada? Porque a veces, ¿quién no piensa? No, es que desde que estoy orando las cosas se ponen peor, el diablo me está atacando más. Bueno, sí es verdad que notarás el fragor, el calor de la batalla, la lucha, pero realmente esto nos va a afectar a todos y afecta a nuestra fe. Y el que, bueno, pues el que dice, mira, el que persevera hasta el fin es el que será salvo. Y yo sé que tenemos que perseverar. Amén. Y yo creo que también esto es importante, es el testimonio. Mira, si la gente tiene que saber, yo no sé dónde, ayer he hablado yo con alguien de esto, bueno, no sé, ya sé con quién he hablado de esto. La gente va a buscar referencias, se están apagando las referencias. Por eso todo lo que está pasando con las familias, por todos los conceptos que vienen, todo para que no haya matrimonio, para que no haya vida, para que de alguna manera nosotros no tengamos referencias. Si se acaba, ya el hombre no es referencia, ya el matrimonio no es referencia, ya la mujer que cría hijos no es referencia, ya podemos cambiarnos, ser para arriba, para abajo. Ya estamos desidentificados, ya no tenemos identidad, entonces somos manipulables, 100%. Ahora, la iglesia tiene que aprender a mantener su faro encendido, porque la gente no se da cuenta, pero va a buscar referencias. Entonces, ¿qué tengo que ser yo? Ah, mira, ahí hay todavía gente. Ahí hay todavía hombres que respetan a sus mujeres, y mujeres que están encantadas de estar casadas. Y aquí hay hijos que aman a sus padres y padres que aman a sus hijos. No sé, por decir algo, también tendrá que haber familias especiales. No digo que no, ¿por qué? Porque esto es también lo que viene. Pero las personas van a buscar referencias. Y es ver cierto lo que dice Julia, lo que ha apuntado, estoy de acuerdo. Es nuestro testimonio. En la iglesia es fácil hasta cierto punto. Si no te relacionas con nadie es fácil. Pero si te relacionas, ya tienes otro cantar. Bien. Pero fuera es cierto que las personas tienen que saber que ahí hay un cristiano. Ahí hay un cristiano. Yo sé que es una persona en la que yo puedo confiar. Yo sé que es una persona que puedo hablar. ¿Por qué Nicodemo fue a hablar con Jesús? Porque sabía que él podía tener respuestas a sus problemas, a sus dudas. Paró la noche, pero fue y habló con él. Y aquí vemos que muchos sacerdotes obedecían la fe. Entonces, bueno, nosotros ahora mismo estamos yendo contra esta religiosidad o estas espiritualidades que están perdidas. Y la iglesia tiene que, bueno, cada uno de nosotros que somos la iglesia al fin y al cabo, pues tenemos que estar dispuestos a tener ese testimonio. Y hay que romper este cerco. Hay que evangelizar, como sea, es un tema de oración que tenemos, hay que salir a evangelizar. Aunque no vayamos a Cercedilla, a Portugalete o al Pedrete. Pero tenemos que romper este cerco
Incluso las personas que más han evangelizado a veces, pues les está costando, están quizá pagando un precio, están ahí luchando con todo eso. Pero bueno, tenemos que avanzar y confiar en la obra del Señor. Amén. Y ser lleno del Espíritu Santo. Y como digo, hay que buscar al Espíritu Santo. Ora en el Espíritu, no apagues el Espíritu, ora en lenguas, intercede, busca a Dios por el día en la palabra. Si no puedes estar todo el tiempo leyendo la palabra, estate orando. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde hay mucha iglesia involucrada en los estudios bíblicos. Y gracias a Dios, ya otros que han ido sacando sus estudios, que vamos creciendo, vamos teniendo cierta cultura de Biblia ya, cada vez más, y eso nos va a servir para tener nuestros cimientos firmes y vamos a ganar esta batalla. En nombre de Jesús. Vamos a ganar. Amén, amén. Muy bien. Amén. ¿Quién nos despide en oración? Voluntaria, voluntario, voluntaria. La que llegó de último. Marta, ahora para despedirnos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que hemos estado aquí, Señor, Gracias, aprendiendo Señor de tu Jesús, palabra, gracias. Señor, aprendiendo, Señor, Gracias. cómo tenemos, Señor, que hacer las cosas Necesitamos. bien, Señor, con excelencia, Señor, buscando, Señor, ser llenos del Espíritu Santo, Señor, que nuestro testimonio, Señor, hable por nosotros, Padre. Señor, gracias por todo lo que nos das, Señor, gracias por tu palabra, Señor, Señor, que no vuelve vacía, Señor. Gracias, Señor, que podamos poner por obra, Señor, todo lo que aprendemos aquí, Señor, y te damos gracias por todo, Señor. Llévanos con bien de vuelta a nuestra casa, Señor, y que seas tú, Señor, el que vaya delante de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Muchas Gracias. gracias.